Muchísimas gracias a Marjorie Jarquín por el detalle de esta información. Por supuesto, vamos a estar pendientes y así damos inicio con este noticiero. Les saludamos a Minta Ramírez, Daniel Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Damos inicio de una vez. Periodistas independientes aseguran que van a recurrir a la Sala Constitucional en demanda de la derogación de la ley de ciberdelito, la cual entra en vigencia a partir de hoy. Detalles con José Abraham Sánchez. Hoy entra en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza. Para el periodismo independiente, el gobierno de Daniel Ortega utiliza el derecho penal como herramienta de castigo, con pena de prisión de 2 a 10 años de cárcel para los que cometen delitos a través de las redes sociales o medios de comunicación del país. A partir de hoy que entra en vigencia esta ley, establece un plazo de 60 días para recurrir por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que vamos a hacer un grupo de periodistas independientes de Nicaragua, porque no podemos aceptar una ley que atenta contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. El periodismo independiente de Nicaragua, aun con esta ley, no puede ponerse una mordaza y debe continuar con su ejercicio profesional de informar a la población nicaragüense sobre lo que está aconteciendo en nuestro país, particularmente con las violaciones constantes a los derechos humanos. La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 27 de octubre de este año, con 70 votos a favor y 16 en contra. Es una ley de doble filo para ellos, ¿no? Sabemos que aquí el periodismo independiente no ha difamado. El periodismo independiente ha llevado imágenes, la verdad, a como ha sido. El que ha difamado, el que ha inventado, el que ha hecho memes, el que ha hecho repudio, el que ha llamado a encarcelar incluso, han sido los mismos sandinistas. Han sido los mismos activistas sandinistas que han llamado a asesinar a otros, a nosotros mismos. Vos muy bien lo sabés, José Abraham, que vos también has sido blanco de eso, que te acusan de todo. Entonces la ley es para ellos. Vamos a ver cómo se sienten ahora que su propio presidente le sacó una ley, y vamos a ver si lo van a cumplir con el mismo rasero, es decir, que si se la van a aplicar a ellos, porque ellos son los primeros que difaman, los primeros que dicen que aparecen con fotografías, manipulando pistolas, manipulando rifles AK, así que para ellos mismos va a ser la ley, pues. Son 4 artículos de la ley Mordaza que como fusil apunta a la cabeza del periodismo independiente. El artículo 28 se refiere a amenazas a través de las redes sociales y medios de comunicación. El 29 es sobre provocación, apología e inducción a la comisión de delitos y enaltecer a delincuentes. El artículo 30 penaliza la propagación de noticias falsas o tergiversadas que produzcan alarma, temor y zozobra en la población y que también perjudique el honor, prestigio, reputación e incite al odio o a la violencia. El artículo 33 penaliza el acoso, hostigamiento, humillación e insulto contra una persona a través de las redes sociales o medios de comunicación. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La reconocida activista azul y blanco Zaida Hernández denuncia ser víctima de amenazas de muerte y asedio policial durante la última semana. Además, emite que no se le permite la movilización en el país. José Abraham Sánchez nos continúa informando. Una vez más, la reconocida opositora universitaria azul y blanco, Zaida Hernández, es reprimida. No se le permitió llegar a su destino final. Fue interceptada y obligada por la Policía Nacional a regresar a su domicilio. La madrugada de este martes 29 fui retenida por la policía sandinista en la ciudad de Rivas, llevándome hasta la estación, a la oficina de inteligencia, donde fui sometida a un proceso de interrogación e investigación, donde violaron mi privacidad al pedirme que desbloqueara mi celular y revisaron fotografía por fotografía, mensajes de texto y cada una de mis redes sociales. Ellos argumentaban de que yo me encontraba en Costa Rica organizando a la gente para realizar un exilio masivo y una vez más, según ellos, hacer una desestabilización en nuestro país. 8 días atrás fue amenazada de muerte
en la ciudad de Masaya, donde la policía sandinista se mostró mucho más agresiva, dando amenazas directas de muerte, diciendo que me tenían controlada, vigilada y que iban a encerrarme como otros opositores. Tomaron fotografías, revisaron el vehículo en 3 ocasiones, según ellos, porque ahora con la nueva modalidad de imponerte delitos comunes, porque ellos aseguraron en ese momento que presos políticos no existían. Demostraron su nivel de adoctrinamiento repitiendo la frase una y otra vez de que no pudieron ni podrán, tachándome evidentemente de golpista, de terrorista y un sinnúmero de peyorativos que como típicamente lo hace la policía sandinista. Esto demuestra el estado policial en que estamos viviendo los nicaragüenses mientras la dictadura Ortega y Murillo sigan en el poder por las armas, pero un mensaje que le mandamos los opositores a esta dictadura es que realmente ellos no pudieron ni podrán callar ese grito y esa ansia de cambio y democracia de abril del 2018. Zaida Hernández es una de las pocas activistas que solitariamente ha desafiado el peligro entre avalanchas policiales. En más de una decena de veces ha sido detenida y amenazada de muerte para posteriormente dejarla en libertad. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuando con más noticias, organizaciones de protección de los derechos de la niñez y adolescencia aseguran que el trabajo infantil y la exposición de niños para pedir en los semáforos ha incrementado durante los últimos años. Ambas acciones constituyen la explotación infantil. Detalles con nuestra periodista Valesca Rivera. En las calles de nuestro país es común ver a madres cargando a sus hijos para pedir dinero a los conductores que pasan, específicamente en los semáforos de la capital. Esta acción es una violación a los derechos de los menores que son utilizados para generar ingresos a sus padres. Así lo consideran organismos que defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En otros casos, los menores son obligados a trabajar limpiando vidrios o realizando actividades para pedir dinero mientras sus padres los esperan en un bulevar. Año con año, donde una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes pues deambulan por los semáforos principalmente. Es una situación que nosotros hemos identificado como un mecanismo que utilizan las familias para de una u otra manera obtener algún beneficio por parte de las personas que por lo general en la época de diciembre llegan a regalar cosas a los semáforos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Si hablamos de estadísticas, pues difícilmente nosotros podemos tener un aproximado de cuántos niños y adolescentes se encuentran en esta condición. Nos pone en alto riesgo, Valesca. ¿Por qué? Porque un niño en los semáforos, por ejemplo, está a un paso de la callejización y se le lacera su dignidad humana. Hay mucha discriminación, mucho estigma. Sus fueros internos y sus valores también se miran trastocados. La felicidad del niño pues se pierde porque se le está robando la infancia desde el momento que está, por ejemplo, en un semáforo trabajando. Es así que su autoestima también se mira lacerada, se mira afectada, porque el amor propio de ese niño se pierde. UNICEF publicó el pasado 6 de diciembre un comunicado en el que alegan que el trabajo infantil podría incrementar en más de 130 países, esto por la recesión económica que originó la pandemia. Una de las últimas encuestas realizadas en las que se tuvo acceso a cifras de nuestro país por organizaciones no gubernamentales muestran que hasta el 2014 396.118 niños trabajan, esto de 5 países latinoamericanos, entre ellos el nuestro. Conductores que transitan en esas zonas descalifican estas acciones y consideran que deben tomarse medidas para proteger a los menores. No es correcto, yo creo que el gobierno o las instituciones que están trabajando en pro de la niñez tendrían que buscar cómo sacarlo de ahí y darle una ubicación, no sé, una posibilidad de trabajar a las mamás de esos niños, pues, y sacarlos de la calle, porque si se mantienen ahí, siempre va a aparecer uno y otro, y si siempre se le está dando también, eso es lo que uno fomenta, que aparezca uno mañana, uno nuevo.
Está muy mal eso porque es un riesgo para los niños. Sí, hay aprovechamiento de eso. Al menos 3 centros de protección fueron cerrados por el gobierno en los últimos meses del año. Sus directivos externaron su preocupación porque los menores se encontraban en los centros, fueron regresados a sus casas donde recibían maltrato o vivían en condiciones de extrema pobreza. No existe en nuestro país una organización que tenga cifras exactas de cuántos niños laboran en los semáforos de nuestra capital. Sin embargo, subregistros extraoficiales revelan que este incrementó en los últimos 5 años. El Ministerio de Salud, que comprende la semana del 22 al 29 del corriente mes, arroja 55 nuevos pacientes confirmados de coronavirus y una persona fallecida. Detalles en el siguiente reporte. Nota de prensa del Ministerio de Salud informa sobre la evolución del coronavirus en el país durante la semana del 22 al 29 de diciembre. Según sus datos, reporta 55 pacientes confirmados con el virus y 36 personas en seguimiento que ya cumplieron con el periodo establecido. También en la presente semana se registró una persona fallecida por la pandemia y según los registros de la entidad sanitaria, desde el inicio de la pandemia en el país, se han atendido a 4.829 personas y han muerto a causa del virus 165, mientras que 4.609 ya se han recuperado. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Expertos en enfermedades infecciosas coinciden en la probabilidad que el COVID-19 se convierta en un virus endémico, lo cual significa que no desaparecerá aún con las vacunas. Sin embargo, estas permitirán controlar la propagación del virus. Los detalles con María Esther Ordóñez. Cada vez es más probable que el COVID-19 se convierta en un virus endémico, es decir, que no desaparezca con las vacunas. A esta conclusión han coincidido hoy 2 reconocidos expertos en enfermedades infecciosas, uno de ellos miembro de la Organización Mundial de la Salud. Indicaron además que su peligrosidad se verá reducida de manera significativa como consecuencia de un programa global de inoculación y las distintas terapias desarrolladas a lo largo de este año. Advierten que la existencia de una vacuna, incluso de alta eficacia, no es garantía de la eliminación o de la erradicación de una enfermedad infecciosa. La vacunación contra la COVID-19 permitirá, sin embargo, controlar la propagación del coronavirus y que las sociedades vuelvan a la normalidad, han asegurado los expertos. Decenas de países han comenzado a inocular a su población en los últimos días, luego de que distintos inmunizantes recibieran autorizaciones de emergencia y comenzaran a ser distribuidos y aplicados en grupos de riesgo, ya sean adultos mayores o trabajadores de la salud. Entre ellos se destacan Moderna y Pfizer con BioNTech, que actualmente está siendo utilizada por la mayoría de las naciones que han iniciado sus campañas de vacunación. La desarrollada por Moderna ha sido autorizada en Estados Unidos, pero se espera que la Unión Europea haga lo propio en la primera semana de enero. Argentina, por su parte, se ha convertido en el único país latinoamericano en haber otorgado la autorización de emergencia a la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, y ha comenzado a aplicarla este martes. También se espera que el Reino Unido, que fue el primero en aprobar la vacuna de Pfizer, dé luz verde al inoculante de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que planea usar en la vasta mayoría de su población. Bielorrusia también ha iniciado la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Los primeros en ser vacunados serán los trabajadores sanitarios, los profesores y los especialistas que, debido a las particularidades de su profesión, están a menudo en contacto con otras personas. Las autoridades han informado que la vacunación se hará de forma voluntaria. En los últimos días se han enviado lotes de Sputnik V a Argentina, que recibió 300.000 dosis la semana pasada, y a Hungría. Moscú ha anunciado que espera contar con millones de dosis para el próximo año. Sin embargo, Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, criticó duramente la desinformación sobre la pandemia COVID-19 impulsada por parte de medios controlados por
por el Estado ruso, que está dirigida a países donde Moscú tiene interés en vender su propia vacuna. Borrell dijo que dichos medios se burlan abiertamente de los desarrolladores de vacunas de Occidente. El jefe de la diplomacia europea subrayó que cualquier intento de instigar tales dudas infundadas amenaza a la salud pública. María Esther Ordóñez, Acción 10. El incremento de hospitalización por COVID-19 continúa en aumento alrededor de varios países del mundo. Se ha informado que Perú alcanzó en la última jornada 4.479 camas en unidades de cuidados intensivos. Detalles en el siguiente reporte. Las hospitalizaciones por COVID-19 siguen incrementándose nuevamente en varios países alrededor del mundo. En las últimas horas se ha informado que Perú ha alcanzado en la última jornada 4.479 camas en unidades de cuidados intensivos. La ocupación hospitalaria por casos de COVID-19 se incrementó de 240 nuevos pacientes respecto al día anterior, lo que supone el aumento más grande de las últimas semanas, según el último reporte con el balance de la enfermedad ofrecido por el Ministerio de Salud. Esta situación revela un posible repunte de la enfermedad en el país después de encadenar varias semanas de incidencia por baja de la COVID-19 que hizo de Perú uno de los epicentros de la pandemia, con la tasa de mortalidad más alta del mundo por coronavirus hasta hace poco. Por ello, el gobierno evalúa tomar medidas específicas en regiones que están experimentando incremento de casos, tal como la zona costera. Otro de los países más afectados por el coronavirus es Estados Unidos. Se reporta que el número de personas hospitalizadas es de 121.000. Esta cifra incluye 22.592 pacientes en cuidados intensivos. Los expertos en epidemiología han manifestado en esta nación que un aumento continuo podría poner a los hospitales abrumados en la posición de tener que racionar la atención. Por ello han llamado a la población a hacer uso de la mascarilla siempre. Los estados también se enfrentan a niveles récord de hospitalizaciones. El lunes, Texas reportó 11.351 pacientes ingresados. Estados Unidos encabeza la lista de países con más fallecidos debido a la pandemia y ya se contabilizan más de 334.000. María Esther Ordóñez, Acción 10. Un duro golpe para los pensionados, mayor índice de desempleo y un oxígeno por las remesas y exportaciones, manifiesta el experto en economía Enrique Sáenz para el cierre de este 2020. Detalles con Willy Narváez. La pandemia acompañará a nuestro país en su tercer año de caída económica. El tiempo dio la razón a los manifestantes. Protestaron contra el INSS como punto de partida del estallido social. El directivo sancionado de esa institución, Roberto López, en su momento admitió a este medio de comunicación que sí habían realizado préstamos, pero todo con transparencia. Esta semana se conoció que la empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrel tiene una deuda millonaria con el INSS. Pero no solo el tema del fraude, se comieron el superávit que había, se comieron el caudal de inversiones que había. Hay algo que mucha gente olvida y es que en el 2014, antes de las reformas que se impusieron o se quisieron imponer en el 2018, ya en el 2014 habían impuesto unas reformas que decían los paniaguados del régimen que con esa reforma el INSS iba a estar solvente hasta después del 2030. Y sin embargo, no pasaron 3 años y ya estaban échame agua que me quemo por el despilfarro, pero porque el despilfarro también significa aumentaron la nómina, triplicaron la nómina, más que duplicaron los gastos administrativos, además de estas operaciones fraudulentas. Este es otro edificio construido con fondos de asegurados. El economista Enrique Sáenz aseguró que con el deslizamiento del dólar frente al Córdoba, también ha afectado a los pensionados. El Banco Central redujo la tasa de deslizamiento del 3 al 2%, porque se supone, y es lo que quieren aparentar, una economía en recuperación. ¿Qué hay detrás de esa cifra? Bueno, 300.000 pensionados que fueron castigados por segundo año consecutivo. Para apañar la corrupción, el despilfarro y la incompetencia en el INSS,
que lo tienen prácticamente en quiebra. El año pasado, con la reducción del 5 al 3%, despojaron de un poco más de 500 millones de córdobas a los pensionados y ahora alrededor de 250 millones. Es decir, en estos 2 años han despojado al conjunto de estos 300.000 en alrededor de 800 millones de córdobas. Las remesas y exportaciones fueron un oxígeno económico este 2020. El personaje del año en Nicaragua, los nicaragüenses en el exterior que con su trabajo, sus desvelos, sus sacrificios, las humillaciones y los sufrimientos que pasan han salvado el juego a nivel de la economía en general, mitigando el impacto de la caída, pero sobre todo a nivel de la economía de miles y miles de familias. El futuro económico de Nicaragua es incierto para el año 2021, con amenazas de sanciones norteamericanas y europeas. Esto por la violación de los derechos humanos y autoritarismo de la pareja gobernante. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, a Acción 10. La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua califica como positiva las ventas de la temporada navideña, no obstante que hay afectaciones debido a las pocas aerolíneas que han decidido reanudar los vuelos al país. Willy Narváez nos continúa informando. El dinamismo de la economía ha sido notoria en este mes de diciembre. En mercados y distintos establecimientos, aguinaldos y remesas han sido la combinación perfecta. Bebidas, electrodomésticos, entre otros, han tenido mayor demanda, según Carmen Gillepran, presidenta de la Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua. Yo he hablado con algunos de los socios para ver el comportamiento y hasta la fecha han sido positivos. Interanual, digamos, respecto al año pasado, algunos me comentaron de que habían tenido un aumento de un 10%, entre un 10 y un 15% en sus ventas. Otros, ¿verdad?, dependiendo de los rubros, pero como lo que son las bebidas, casi en cumplimiento o igual o un poquito más que el año pasado, lo cual pues es positivo. Aunque las ventas han sido buenas, no deja de haber un punto gris en la economía nacional. Esto es como un paliativo, ¿verdad? Porque aquí es como que vamos de poco en poco y de a pellizco, ¿verdad? Porque a pesar de todo, pues lo bueno es de que se ha visto como una cierta reactivación económica, pero la economía se ha hecho más pequeña. Entonces eso no significa que todavía hay una brecha de empleabilidad que se tiene que suplir. El gobierno flexibilice, pues como ha habido en otros países de la región, la ley de concertación tributaria, ¿verdad? Porque en otros países, producto de la pandemia, han habido alivio. Como aquí no han habido alivio y tenemos una alta carga impositiva, es muy difícil que todos los sectores puedan invertir, que todos los sectores puedan volver a recontratar. Gillepran también se refirió al escaso funcionamiento de las aerolíneas en Nicaragua, Avianca y Conviasa, esta última con un mercado limitado, utilizada principalmente por compradores cubanos. Si se dan todas las condiciones de que vengan los vuelos a como en otros países, pues este país ha sido muy castigado en el tema del turismo. Y lo único que puede reactivar el turismo es que vuelvan a venir los vuelos internacionales a nuestro país. O sea, que se cumplan condiciones de salud pública. Pero imagínate que tenemos meses de que iban a venir los vuelos y que iban a venir los vuelos y los centros turísticos, digamos, se han visto bastante afectados, los hoteles, a raíz de que los vuelos no han podido venir. Y esto también no solo afecta el turismo, afecta también el comercio. Empresarios demandan al gobierno adoptar medidas de fácil cumplimiento para este año 2021, para el funcionamiento de todas las aerolíneas. Asimismo, que sea efectiva la revisión de la reforma tributaria, para que la economía pueda despegar. Willy Narváez, a Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Un repunte de dinero durante el último trimestre del año, destaca el economista Michael Marenco, quien además nos presenta un desglose de lo más relevante en el ámbito económico durante este 2020. A tan solo horas del fin de este año, 2020 ha sido catalogado como uno de los más activos en todos los sentidos. El ámbito económico no fue la excepción. A simple vista, un golpe a la economía ya malograda desde años anteriores se pudo palpar en las calles del país.
Para esto contactamos al economista Michael Marenco, quien nos brinda un análisis detallado de lo bueno y lo malo ocurrido en el escaparate económico de este año. 2020 ha sido un año altamente golpeado por la pandemia principalmente, que vino a afectar por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, afectando las cadenas globales y regionales de valor, lo cual provocó en su momento distorsiones de precios y provocó también escasez de algunos productos en determinado momento del tiempo. Muchas empresas tuvieron que cerrar debido a la reducción en la demanda que tenían y por supuesto por la idea de tomar medidas preventivas ante el impacto de la pandemia. Mientras tanto, Marenco explica el increíble comportamiento mantenido por las remesas entrantes desde el extranjero. Pese a todo pronóstico, cuando muchos pensábamos que esta variable iba a contraerse, tuvo un comportamiento bastante positivo. De hecho, totalizamos 1.600 millones de dólares al final del periodo, pero esto principalmente a la incertidumbre que muchas de las personas que envían remesas sostenían sobre el estado de sus familiares dentro de Nicaragua. Por otro lado, el especialista señala que en Nicaragua ya no puede darse la tarea de seguir aumentando su vigente deuda. En cuanto a la deuda externa total, Nicaragua, septiembre de 2020, totalizó 11.721 millones de dólares, lo cual representa más del 95% del Producto Interno Bruto. Una deuda increíble que si sigue creciendo se volvería completamente insostenible y haría que Nicaragua entrara en default ante otros países, no pudiendo luego acceder a las ventanillas de crédito internacional. Un aspecto positivo, explica el economista, es el comercio exterior, el cual reflejó una notable recuperación a finales de este año. En cuanto a las estadísticas de comercio exterior para el año en curso, estas han registrado una leve recuperación en cuanto al déficit que se mantenía, principalmente debido al aumento de las exportaciones y a la reducción en las importaciones debido a la menor cantidad de actividad económica que se presentó, menor cantidad de movilización. La tasa de desempleo aumentó tras el golpe del estancamiento en actividades de comercio existentes. Así, el nivel de actividad económica, si bien es cierto, ha reportado una recuperación, la tasa de desempleo abierto se mantiene bastante alta. En cuanto a estadísticas oficiales, esta reporta un crecimiento pasando de menos 4.2 a menos 5.4%, el aumento en la tasa de desempleo abierto. Igual el número de afiliados del INS ha tenido una importante reducción en lo que va de todo este año, desde 2018. A grandes rasgos, una economía ya tambaleante, aún más golpeada por agentes externos y muchas veces no humanos. Así es como se vio el desarrollo económico del país durante el saliente 2020. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. La pandemia del coronavirus sumada a la recesión económica en Nicaragua desde hace 3 años son las principales causas del subempleo en nuestro país. Un informe emitido por FUNIDES estima que el ingreso per cápita y la incidencia de la pobreza muestran un retroceso de al menos 7 años. Kaylin Espinales nos cuenta más. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, proyecta que para el cierre 2020 el 52% de los nicaragüenses estará en situación de pobreza, mientras un 22% se ubicará en condiciones de pobreza extrema. Además, el economista Luis Núñez considera que la economía en un 80% es informal y el 9% el empleo es abierto. Asimismo, expresa que las políticas públicas están contribuyendo al deterioro de las empresas. Nosotros estamos viendo que, por ejemplo, por ahí hay una enorme fuga de tributos, hay una enorme fuga de ingresos para el Estado que no se está captando, ¿verdad? Que esta gente no está, o sea, que todos estos trabajadores, esta masa de trabajadores y de empresas que están en la informalidad no están
enterando realmente a las finanzas públicas. Datos del Banco Central de Nicaragua detallan en su informe tercer trimestre 2020 que el Producto Interno Bruto se ubica en el rango del 0.6% interanual y 1.7% anual. Según el economista, no vamos a recuperar el crecimiento real más allá del 2025. Efectivamente se espera para el próximo año una recuperación y que los números negativos en rojo pasen a números positivos. Pero eso no nos dice nada. Es decir, el impacto en el nicaragüense no se va a sentir. Por varias razones. Estamos hablando de un crecimiento con respecto al crecimiento del año pasado, ¿verdad? Que es un crecimiento negativo alto. Por último, de acuerdo al informe de coyuntura diciembre 2020 de FUNIDES, se reportan 11.935 casos de COVID y 2.862 fallecidos. Luis Núñez manifiesta que ante esta situación no se está haciendo nada. Si bien es cierto, es muy importante, es clave el control de la enfermedad y evitar un rebrote en Nicaragua, pero no se está haciendo nada tampoco por evitarlo, porque realmente se están promoviendo actividades masivas, no se está trabajando en la prevención. Considerando lo anterior, FUNIDES proyecta que el PIB per cápita sería de $1,875 en 2021, lo que representa un incremento de 0.9% en comparación a 2020. El aumento en los ingresos resulta en una tasa de pobreza de 29.9% en 2021, representando alrededor de 2 millones de personas viviendo con $1.7 o menos a diario. Para Acción 10, Kaylin Espinal. Cambiando totalmente de tema, un incendio registrado en la comunidad de Tisma, Masaya, deja a una familia en la calle luego de que sus enseres quedaran totalmente reducidos a cenizas a causa de las fuertes llamas. Totalmente en la calle y solo con la ropa que llevaba puesta quedó Blanca Rosa Ruiz Montiel, de 31 años, y sus 3 pequeños menores de edad, ya que en esta mañana se quemara su humilde vivienda. Electrodomésticos, ropas y enseres del hogar fueron consumidos por las llamas. No me doy cuenta porque como me fui para el trabajo oscuro, no se quedó sola la niña aquí. Cuando me llamaron, me dijeron que se había quemado mi casita, pero nada más, daba en el trabajo yo. ¿Trabajaba en el campo? Sí, trabajo en el campo y pues andaba trabajando. Vengo desde Cofradía, vengo ahorita, que me avisaron que se me había quemado mi casa. ¿Y la niña? Pues gracias a Dios está bien. Sí, ya estaba afuera ella y los vecinos vieron y me vinieron a ayudar. No quedé nada. Toda mi cama, mis cosas, todo. Mi refri, todo se me quemó. La comida también. Todo. Quedé sin nada. Este hecho tuvo lugar en la comunidad 30 de mayo en Tisma, Masaya. La familia perdió todo en el incendio. Para cualquier ayuda lo puede hacer en Tisma, barrio 30 de mayo. Pues no tengo nada. Me quedé sin ropa, sin cama, sin nada. Todo se me perdió. 4 vivimos. 3 adolescentes y una yo, que soy madre, pues soy cero. Los bomberos y la Policía Nacional investigan las causas de dónde se originó este incendio. Para Acción 10 les informó Martín Orozco. A través de un recorrido realizado por el equipo conformado por nuestra periodista Jocelyn Rojas, se constató la considerable afluencia de pasajeros en la terminal de buses que viajan de Managua a la región de la costa Caribe. Esto pese a la sobrecarga en las unidades de transporte. En medio del riesgo que representa abordar un bus con sobrecarga, la terminal de buses que viaja de Managua a la región autónoma de la costa Caribe Norte lucía con mucha afluencia de pasajeros que deciden finalizar el año con sus familiares. Aquí la gran pregunta es ¿quién regula estos buses que salen sobrecargados y que representa un gran peligro para los pasajeros? En un recorrido que realizamos por esta terminal, constatamos la excesiva carga que llevan, sin incluir el sobrepeso del pasajero. En las canasteras de las unidades, cargan desde enormes canastos con frutas y verduras, maletas, cajas, hierros y hasta una motocicleta. En reiteradas ocasiones, los usuarios que viajan a la costa han denunciado a través de nuestro medio de comunicación este tipo de actos que no son regulados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas.
Bien, queremos enviar un saludo a la familia doliente ante la pérdida del señor Bernardo Arauz, quien ha pasado victoriosamente a la presencia del Señor. Su vela comenzó hoy desde las 5 de la tarde y su entierro será mañana a las 8 en punto de la mañana en Jardines del Recuerdo. Repetimos, descansa en paz Bernardo Arauz. Con esta información nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Navidad ha estado baja, sin embargo, esperan finalizar el año con mejores resultados. El comercio se mueve lento después de la temporada navideña, es lo que aseguran vendedores del mercado Roberto Güembes, al menos en el sector de la venta de ropa. Digamos, ese pantalón roto que está ahí es el ofertado que hay ahorita, y el campana que está de moda, que hay en blanco, negro y azul, los estamos dando a 550 pesos. Y su valor de ellos era 680 córdobas. Entonces ahorita los estamos ofertando a 550 córdobas. Porque estamos ofertando por lo que ya es fin de año y las modas cambian. Todo está en la camisa de vestir, los pantalones de vestir, las camisas sport, las sudaderas, las de botones, de todo un poco se está vendiendo. ¿Están a precios favorables? ¿A qué precio pueden encontrar, por ejemplo, los pantalones, que es lo más común? Los pantalones varían desde 480 hasta 550, 650, depende del estilo y la marca. En algunos casos señalan que el mayor porcentaje de compras se realiza días antes del 24 por el aguinaldo. Sin embargo, no pierden las expectativas de que en los 2 últimos días puedan vender toda la mercancía que adquirieron para la temporada. Para el 24 hubo afluencia de gente. Sí. ¿Y para esta fecha? Hasta el momento pues está lento, esperemos que en los próximos 2 días venga la gente de nuevo. Para el 2017, antes de la crisis política y económica, la temporada navideña generaba más de 68 millones de córdobas. Con cámara de Julio Real para